Buenos días, soy el arquitecto Segismundo Engelking. Como dice Julián, compartimos ya una experiencia anterior en un proyecto importante, un centro comercial de 22,000 metros cuadrados y bueno, con mucho éxito. Y bueno, pues por eso la invitación para compartirles un poco de lo que hacemos y hablar un poquito más acerca de fachadas ventiladas. Ok, antes de entrar al tema de fachadas ventiladas, y me voy a ir un poquito rápido para recuperar un poco el tiempo, sabemos que hay muchas presentaciones más, entonces lo primero es pues entender qué es una ciudad inteligente. Pues una ciudad que incorpora pues, dos conceptos: uno, lo que es la innovación, y va acompañado de la tecnología. Los factores que intervienen es obviamente el aspecto del factor humano, ¿no? Las ciudades son por y para la gente. Obviamente pues se necesitan planes, decisiones, etcétera, que obviamente están cargadas en gobierno. Economía, que es el motor que hace que las cosas sucedan. Y finalmente el medio ambiente, que es pues básicamente donde está enclavada la ciudad y pues que aporta una serie de recursos naturales y hay otros que no se aportan, que se tienen que traer, y finalmente que también genera una serie de desperdicios y emisiones que se tienen que tomar en cuenta. Los ámbitos de la inversión para una ciudad inteligente son básicamente 4. Uno, el agua, que es pues ahora sí que el recurso más importante del que dependemos. 2, la movilidad de la gente. Esto obviamente es muy importante porque, y más en las ciudades grandes, pues tenemos un gran flujo de personas que evidentemente necesitan un transporte y que genera cantidad de emisiones, y también tenemos que tomar en cuenta, por otro lado, los edificios. Los edificios, tanto en la construcción, pues generan muchísimas emisiones, desperdicios, etcétera. Hay que tomarlo en cuenta también en la operación de estos mismos edificios. Y finalmente la energía. La energía, cómo la captamos, cómo la utilizamos y cómo pues también genera una cantidad de emisiones que pues, pueden tener una afectación. ¿Cómo podemos convertir una ciudad inteligente, en una ciudad inteligente? Pues básicamente pues con muchos factores. Uno es obviamente la arquitectura, y aquí es bueno pues hacer una arquitectura responsable con el medio ambiente, con la gente, etcétera. Innovaciones en soluciones a escala desde pequeña, muy pequeña, hasta macro. La planeación de ingeniería para una construcción inteligente, como desde el proceso de la construcción vamos eficientando los procesos, vamos minimizando los desechos, etcétera. Y al final es cómo potencializamos el ahorro energético de los edificios. Y este es el punto medular de esta plática. Básicamente, uno de los problemas más grandes que tenemos es el mal aislamiento térmico de los edificios. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues el edificio está siendo afectado por los elementos naturales y evidentemente para acondicionar el edificio pues tenemos una serie de calefacciones, una serie de aires acondicionados, etcétera, que pues consumen muchísima energía, puede llegar a ser hasta el 40% de la energía de consumo del edificio, y por supuesto también esto lleva una cantidad de emisiones, principalmente de CO2, que se descargan en el ambiente. Por eso, la mejor solución para poder eficientar el ahorro energético de los edificios es una fachada ventilada. ¿Qué es una fachada ventilada? Bueno, al final es un producto, por supuesto, tenemos cantidad de productos en el mercado, vamos a hablar un poquito de lo que hay disponible, pero al final esto es un sistema. Un sistema que se compone pues, de muchas partes. Al final es un producto, un panel, que es lo que se ve, digamos, de fuera del edificio, que por detrás está sustentado con una estructura, con unas anclas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Al final, la fachada ventilada es un concepto que se conoce desde hace muchísimo tiempo, que se aplica principalmente
con origen en Europa. Tenemos en Europa pues, una serie de climas muy adversos, inviernos muy prolongados, muy drásticos. Y entonces allá el principal problema que tienen es cómo ahorrar en calefacción. ¿Sí? En ese sentido, allá lo que se generó fue este concepto, fachada ventilada, donde dicen, bueno, pues aquí hay que tener pues, obviamente el paramento del edificio, pero vamos a generarle una segunda piel que, digamos, aísle de los elementos y que quede una cavidad ventilada en un espacio hueco que me permita, por un lado, alojar un aislamiento, ¿sí? una fibra que aísle, y por otro lado, que quede un espacio hueco para que permita que pues, ventile. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Pues obviamente el aislamiento térmico, también el aislamiento de ruido, evita las humedades, prolonga la vida útil de las fachadas, ¿sí? Requieren poco mantenimiento y le aumentan el valor a los edificios. Estos son dos ejemplos en diagrama de lo que es una fachada ventilada. Principalmente, y la más común en México, sería esta, donde lo que tenemos es un paramento, que puede ser pues, un muro de concreto, un muro de bloc, puede ser un muro ligero, que al final se tendría que reforzar, ¿sí? Y cualquier tipo de paramento que sea resistente. Hay que tomar en cuenta aquí que la fachada ventilada no es un muro tapón, ni es un elemento estructural, ¿sí? Para eso se requiere entonces un muro por el interior, que es el que va a evitar que entre la mayor cantidad del agua y obviamente el aire y el ruido, ¿sí? Y es la que va a soportar a la fachada ventilada. Tenemos también una segunda opción, que es una combinación de retícula de perfiles verticales y perfiles horizontales. La realidad es que esta no es tan común, por lo menos aquí en México. ¿Por qué? Pues porque lleva casi el doble de aluminio. Y obviamente aquí la principal preocupación siempre es el precio. Entonces, lo que más regularmente se utiliza es esto. Aquí hay que tener en cuenta que para una fachada ventilada no es tan común en México. ¿Por qué? Porque está amarrada a dos cosas principalmente. Uno, la asesoría técnica. A final de cuentas esto pues, requiere pues, mucho dibujo, mucho análisis. Las fachadas no son iguales nunca. Aunque tengamos el mismo paramento, tengamos más o menos las mismas ventanas, se tienen que ir resolviendo una a una. Y en ese sentido, pues es algo que sí requiere de un profesional. Y por otro lado, está amarrado también a una instalación especializada, porque no cualquier maestro lo sabe hacer. Entonces, por eso no es tan común, ¿no? Por eso no podemos ir a comprar los paneles a la tienda e instalarlos nosotros mismos. Requerimos de una empresa que esté capacitada, que tenga todas estas características para poder llevar a bien un proyecto. En esta opción, lo que ustedes pueden ver es que yo tengo un ancla, que es la que va fija al muro, y tengo perfiles verticales. Únicamente verticales, esto no lleva horizontales. ¿Para qué? Precisamente para que quede esta cavidad ventilada. Y finalmente tengo el panel que se podrá fijar con remaches, con pijas, con silicones estructurales, en fin, hay varias formas. Ok, ese es el principio básico de la fachada ventilada. Una donde yo tengo la estructura y el muro, las ventanas, etcétera, y otra donde tengo la segunda piel y está separada. Por eso solo tengo perfiles verticales, precisamente para que entre uno y otro pueda fluir el aire. En la parte baja siempre se deja una abertura, puede ser con una rejilla para que yo no vea nada por debajo, pero que permita el paso del aire. Y en la parte de arriba también tenemos que hacer un remate con un diseño tal que permita que el flujo del aire salga, pero que cuando llueva pues no vaya a entrar agua también. ¿Ok? Esto puede combinar también aperturas desde dentro del edificio para permitir que el aire caliente salga. Lo que no se debe de hacer es dejarla cerrada, porque como ven, en este caso el sol incide sobre los paneles. En el panel, dependiendo del material,
del espesor, de sus características, va a tener una radiación de calor hacia el interior. El calor sube, ¿sí? Si tengo una apertura aquí abajo, pues va a entrar aire más frío, el aire caliente va a subir y se va a desalojar por arriba. Eso quiere decir que mi muro interior está más fresco. Entonces, la cantidad de aire acondicionado, por ejemplo, que yo tengo que gastar para enfriar mi local es menor, ¿sí? Y por supuesto, esto funciona a la inversa. En Europa, por ejemplo, pues yo he visto cavidades ventiladas de 30 centímetros de separación y con aislantes térmicos de 6 pulgadas. ¿Para qué? Precisamente para mantener el calor dentro, ¿sí? Entonces, por supuesto, aquí en México lo que más se utiliza es para aislarla del calor, ¿ok? Vamos a hablar un poquito acerca de los diferentes materiales que están en el mercado para aplicaciones de doble fachada ventilada. ¿Qué características deberían tener estos materiales? Uno, pues una resistencia química. ¿Esto por qué? Porque probablemente si yo también tengo una zona de tránsito, pues va a haber alguien que llegue y me quiera grafitear mi fachada. Entonces hay paneles que tienen este tipo de resistencia, donde yo puedo llegar con thinner, con solventes, etcétera, y quitar estas pinturas, sin afectar la visual del panel. Por otro lado, la resistencia a la abrasión. ¿Qué es eso? Bueno, lo mismo pasa a alguien, trae una llave, quiere rayar el panel, en gran parte de los materiales que tenemos aquí no va a pasar, no se raya. La resistencia al congelamiento. Eso es muy importante. Comentábamos que mucho de esto viene de Europa y allá tienen unos inviernos muy rudos. Entonces, los paneles tienen que tener la característica de tener una mínima absorción de agua. Con eso, pues van a resistir al congelamiento. En este caso, por ejemplo, aquí no tenemos ese tipo de inviernos, ¿no? Pero, pues si el material absorbe agua, después puede empezar a tener ciertas eflorescencias, manchas, etcétera. Y en la mayoría, bueno, todos los paneles que se tienen, esto no pasa. La absorción del agua es mínima o nula. Por otra parte, obviamente tienen que tener una buena resistencia al fuego, en el sentido de que pues no lo propaguen, no creen gota, no generen humos tóxicos, en fin, que todo esté dentro de la norma. Aquí en México, lamentablemente, no existe una regulación muy estricta sobre este tipo de paneles. Sin embargo, pues todos los paneles se fabrican en Europa y cumplen con los, digamos, el estándar de requerimientos pues muy alto, ¿no? Entonces, pues prácticamente todo lo que se pide en las regulaciones mexicanas, estos paneles lo cumplen. Aquí lo importante es que tenga una superficie que no generen hongos, que no generen bacterias, etcétera. Hay ciertos paneles que les voy a presentar ahorita que tienen estas características. Algo de lo más importante es que conserven sus propiedades cromáticas. Un panel que está expuesto al sol va a ser afectado por sus rayos ultravioleta. Y esos rayos ultravioleta lo que van a hacer es comerse el color. Entonces, todos los paneles que manejamos, por una u otra razón, son muy resistentes a los rayos ultravioleta. Lo vemos un poquito más adelante. Obviamente, pues lo que se trata es también que sean amigables con el medio ambiente, que pues, sean lo más sustentables posible. Prácticamente todos los materiales que les estoy presentando el día de hoy cumplen con esto. Tienen un circuito cerrado del agua, en la mayor parte de los casos son reciclables, en fin, o sea, tienen una gran preocupación por cumplir con este tema. ¿Qué es lo que sí realmente salta sobre esto? Es que prácticamente todos vienen de Europa. Y en ese sentido, pues hay una cantidad de energía que se gasta en traerlos, pues, principalmente por barco, ¿no? Entonces sería, digamos, el punto en contra. Sin embargo, todo lo demás es benéfico en el tema sustentable. Y, como les decía, pues a prueba de grafiti. Ahora, hablando un poco de los diferentes materiales. Por ejemplo, este es un porcelanato en formato grande. Este es un producto relativamente nuevo
Seguramente todo el mundo conoce los porcelanatos regulares, los vemos en todos los pisos, etc. Sin embargo, pues evidentemente a través de la innovación y de la tecnología, pues hay ciertos proveedores que se ponen a trabajar y generan nuevos procesos para fabricar nuevos tipos de paneles. En ese sentido, aquí tenemos un panel que puede llegar a tener 3 metros de largo por 1 metro de ancho, en un espesor de 3.5 milímetros. ¿A poco no es impresionante? Una placa que tenga 3 metros de largo en 3.5 milímetros que yo pueda colocar en una fachada. Claro, hay otros tamaños, 3.24 por 1.60, en 5.6 milímetros, hay hasta 12 milímetros. Pero en realidad un 12 milímetros no lo quisiéramos utilizar. ¿Por qué? Porque ya es muy pesado. Lo que queremos en una fachada ventilada es que transmita la menor cantidad de peso al edificio. Y en ese sentido, por ejemplo, estos paneles en 3 milímetros están pesando por ahí de 8 kilos metro cuadrado. Entonces, muy ligeros. ¿De qué está fabricado el porcelanato? Pues prácticamente de arcilla, cuarzo, caolino, feldespato. Y en ese sentido, pues no estamos talando árboles, no estamos afectando el medio ambiente. Es un producto 100% natural. ¿Y qué le hace los rayos ultravioleta del sol a las piedras? Nada. En ese sentido, por ejemplo, los colores que se pueden lograr en este material, pues no se ven afectados por el sol. Quiere decir que si yo pongo un panel blanco, en 10 años va a ser el mismo blanco, no va a ser amarillo. ¿Sí? Ok, por ejemplo, en ese tipo de aplicaciones donde yo tengo un volado muy largo, evidentemente el acabado que se quiere en la punta pues es algo que no sea pesado. En ese sentido, pues el panel lo cumple. Ok. Por otra parte, tenemos también paneles metálicos. En el tema de los metálicos, lo que principalmente se utiliza son es lámina de aluminio. No estamos hablando del panel compuesto de aluminio, que es muy común, el alucobond o ese tipo de materiales. Estas son láminas que tienen una serie de diseños de engargolado que permiten generar pues, diversas modulaciones, texturas, etc. ¿Sí? También se instalan como doble fachada ventilada, quiere decir que también están separados. Sí, claro, el aluminio pues capta más calor. Al final pues también es un radiador, pero aquí sí lo que siempre recomendamos es que se coloque ese aislante térmico y que la cámara ventilada sea más amplia. Y en ese sentido, el edificio de cualquier forma tiene una reducción en el gasto energético. Tenemos también, por ejemplo, el uso de los metales desplegados. Los metales desplegados, en realidad, lo que nos permiten es tener una serie de aperturas que, por un lado, si yo la coloco de esta forma, me permiten eliminar parte de los rayos del sol y me permiten tener también una visibilidad desde el interior hacia el exterior. En ese sentido, por ejemplo, si yo lo coloco enfrente de una ventana, me ayuda, pues claro, a que no pase tanta luz a través de la ventana. Por supuesto, cuando el calor entra al interior del edificio, ya se calentó, ya no sale. Entonces, lo que es importante es que el calor no pase a través del muro. Y en ese sentido, el colocar este tipo de materiales sí permiten que no pase tanta luz y tanto calor y se reduzca ese gasto energético. Una aplicación. Por otro lado, tenemos los paneles laminados de alta presión. Estos son unos materiales que están fabricados a partir de celulosa. Si uno los ve de canto, son muchas líneas. Es básicamente papel craft, pero está impregnado con una resina que se llama fenólica termoendurecida. Esas resinas tienen la particularidad de que si yo le aplico calor y presión, curan y hacen un núcleo muy duro, muy semejante a la baquelita, ¿sí? Que es esto que ven así como cafecito negrito en el canto. Ese es un producto que es
muy resistente. Originalmente este producto apareció como mesa, digamos, barra para mesas de laboratorio, donde se manipulan muchas sustancias que pueden ser muy abrasivas, muy agresivas con los acabados, y fue tan resistente que decidieron trasladar estas ventajas a un panel decorativo. Este material no es nuevo, lleva por ahí de 50 años en el mercado y se sigue utilizando cada vez más. Es un producto que está hecho para durar. ¿Cuáles son sus ventajas? Una gran resistencia a los rayos ultravioleta. Depende obviamente de la marca. Hay una diferencia entre las diferentes marcas, que es un proceso que viene al final que se llama curado por descarga de electrones. Si ese proceso se le aplica a la placa, digamos, de hecho hay una de las marcas que tiene ahorita una campaña donde retiran placas de edificios que tienen más de 50 años y las comparan con placas actuales. Y prácticamente no se ve la diferencia en el color. En ese sentido, son muy resistentes a estos rayos ultravioleta. Muy resistentes a la humedad, al impacto. Y hay obviamente los grandes formatos. Aquí podemos tener paneles que tienen hasta 4.27 metros de largo por 2.13 metros de alto. Quiere decir que son unas placas gigantes. Está pesando por ahí de 14 kilos metro cuadrado, esto en 8 milímetros de espesor, aunque se pueden tener 10, 13, hasta 19 milímetros. ¿Sí? Este tiene una tecnología diferente en cuanto al color. Por ejemplo, en el caso de los porcelanatos, les comentaba que esto se fabrica a partir de arcillas naturales. Eso quiere decir que, por ejemplo, este color no se puede fabricar. ¿Por qué? Pues porque no hay arcillas que en combinación me vayan a dar eso. Por eso los colores que encontraríamos en el porcelanato serían pues, más cafés, más ocres, negros, algunos blancos, pero en combinación de esto se pueden lograr acabados tipo piedra, que se ven prácticamente iguales que un granito, que un mármol, que un travertino, etc. En ese sentido, pues es una ventaja, me estoy regresando un poquito a los paneles de porcelanato, es una ventaja porque hay muchos constructores que les gusta una apariencia de piedra, pero la piedra en un formato muy grande tiene que tener un espesor muy grueso y eso lo hace inviable. Pero en el caso del porcelanato nosotros podemos tener una placa que tenga 3.24 metros de largo por 1.60 de ancho, es una placa muy grande, con un acabado prácticamente igual a un granito, pero con un peso de 14 kilos metro cuadrado en un 5.6 milímetros. En ese sentido, pues, es algo que a los arquitectos y a los constructores les gusta mucho. En este caso, por ejemplo, es una apariencia totalmente diferente. Aquí el acabado que se le da es la última capa de papel craft que se tiene unas resinas acrílicas, quiere decir que es color. Por eso se pueden lograr cantidad de colores. Pero si yo veo un acabado tipo piedra, que existen, se ve muy falso, ¿no? Entonces hay arquitectos que dicen, bueno, a mí no me gusta, ¿por qué? Pues porque se ve no natural, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a ver las diferencias en estética que pues, a algunos arquitectos les gusta y a algunos arquitectos les gustan otras cosas, ¿no? Hay arquitectos que dicen, híjole, a mí me gusta que se vea así, contemporáneo, que pueda yo hacer mezclas de colores, etc. Este material es ideal para esto. Ahora, la otra ventaja que tiene este material es que al ser celulosa, si yo la meto en una cama de un CNC, le puedo hacer cantidad de diseños. Puedo hacer perforaciones, puedo hacer rauteos, marcas, en fin, puedo hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, en combinaciones de colores, obviamente pues aquí el diseño es importante, pero miren, por ejemplo, esta tiene una característica interesante. Pareciera que esto está inclinado, ¿no? Pero no, en realidad todo es un solo paño. Esto se da con un material que tiene un acabado metálico. No es un metal, pero es un tornasolado que viene en la placa que tiene direccionalidad. Eso quiere decir que este es el mismo color, nada más que está rotado hacia un lado y hacia otro. Y por eso la reflexión de la luz nos da un aspecto diferente, como si tuviera profundidad. Luego tenemos otra clase de acabados
que se llaman fibrocementos. El fibrocemento no es nuevo tampoco, pero ha evolucionado. De hecho, nos podemos acordar de las placas de asbesto, ¿no? Las acanaladas con asbesto tenían también parte de cemento. Esto evolucionó. También estas placas en su origen tenían asbesto, pero después se fue desechando y el día de hoy está fabricado básicamente de cemento y fibras de refuerzo, como las que comentaba el doctor en su plática anterior. Estas fibras de polivinilalcohol. Y esto en la combinación con el cemento y agua y algunos otros aditivos nos generan una placa pues muy resistente al impacto y al exterior. Aquí también podemos tener colores, sin embargo pueden ver que la apariencia es muy diferente a la de los laminados alta presión. ¿Por qué? Pues porque el proceso es muy diferente. Aquí las placas ya vienen con el color integrado desde el núcleo, ¿sí? Por eso nos dan, digamos, esta apariencia un poco más tersa, más pastelosa. Es un producto que también permite el maquinado, aunque es más complicado. Este no permite la perforada, como veíamos en la foto del material anterior. ¿Por qué? Pues porque si yo lo perforo, empieza a perder resistencia. Entonces, lo más que podemos hacer es este tipo de maquinados. Ahora, esta es la apariencia del fibrocemento en natural, ¿sí? Los otros tenían un color, esto es natural, ¿sí? En ese sentido podemos lograr la apariencia, por ejemplo, de un precolado del concreto sin el peso y con una durabilidad también pues muy interesante. Tenemos un producto relativamente nuevo que cada vez está adquiriendo más popularidad en el sentido de que a los arquitectos les encanta la madera. Pero el problema de la madera en el exterior, aunque sea una madera preciosa, es que pues, no dura, ¿sí? Al ser un material orgánico, los rayos del sol, el agua, la sal, por ejemplo, en las zonas costeras, la afectan muchísimo. En ese sentido, por ejemplo, existen estos nuevos paneles de bambú que están fabricados pues, a partir de fibras de bambú. Lo que hacen ellos es desbaratan el bambú, le quitan la corteza, tienen todas estas fibras que si las vemos con un microscopio son huecas, ¿sí? Entonces esta gente le hace dos procesos. Uno de ellos es quitarle todos los nutrientes que tienen estas fibras huecas para que las bacterias no se alimenten de ellas y se echen a perder. En ese sentido, con unos químicos se lo quitan y en ese sentido ya no se puede afectar, o sea, ya no se puede echar a perder. Y después le aplican las mismas resinas fenólicas termoendurecidas para hacer la placa. ¿Okay? En ese sentido, podemos encontrar este tipo de lamas que podemos colocar al exterior sin ninguna preocupación de que el rayo ultravioleta del sol las vaya a afectar o la humedad o se vayan a torcer, etc. Finalmente tenemos el caso de los cerámicos extruidos. Estos también están fabricados a partir de las mismas 3 arcillas que les comenté en un inicio. Sin embargo, estos tienen un sistema de producción diferente. Estas son extrusiones. Ustedes pueden ver en el canto que yo tengo una placa que tiene una pestañita arriba y una doble pestaña en la parte de abajo para que, donde tengo yo mis perfiles de aluminio, coloque estas piezas que se llaman sujetadores y me permitan ir cargando una placa tras otra. ¿Sí? Las ventajas que tiene este material es que es muy resistente al impacto y también pues, prácticamente no se afecta por los rayos ultravioleta porque está fabricado a partir de arcillas, ¿sí? También la ventaja que tiene este material es que tiene mucho grosor. De hecho, si ustedes alcanzan a ver, tienen unas perforaciones. Esto se hace ¿por qué? Pues para aligerar el material. Porque pues como tiene hasta 22 milímetros de espesor, pues sí llega a ser más pesado. Esto está rondando por ahí de los 40, 45 kilos metro cuadrado. Ya es mucho más, ¿sí? Entonces, por eso se hace esto. Pero también ese espesor me ayuda a que sea con mayor aislamiento térmico, ¿sí? Al ser una extrusión, me permite tener cantidad de diseños. ¿Cómo es una extrusión? Pues prácticamente yo tengo
cómo se hace un churro, ¿no? O sea, prácticamente tengo un dado que tiene una figura donde le empujamos por un lado la arcilla, sale, se corta y se mete al horno. Es una cerámica, ¿sí? En ese sentido se pueden hacer pues, muchísimos diseños con diferentes tamaños, con incluso figuras en 3 dimensiones, etc. O sea, es un material que es muy versátil. Si ustedes conocen Potsdamer Platz en Berlín, pues podrán encontrar, Renzo Piano aplicó muchísimo este material en sus edificios. Es un material que sigue muy vigente y que de hecho ha tenido un boom en los últimos años. Seguramente lo han visto por ahí en alguna obra. ¿Sí? Es un poquito la apariencia que se puede lograr. También aquí, aunque sí se pueden tener colores que se le aplican ya después de cocida la placa, en realidad lo más común es encontrar este tipo de tonos, que es la arcilla natural. Otra vez, me dan cafés, me dan ocres, me dan negros, blancos, etc. Bueno, con eso fue más o menos una pintadita de los diferentes productos que se están aplicando el día de hoy en las fachadas ventiladas. Es la información de mi empresa, Fachadas y Sistemas Globales. Por supuesto, si quieren conocer más de estos y otros productos, nos pueden contactar por ese medio. Por mi parte es todo, les agradezco mucho y que tengan un gran día.